¿Cuánto tiempo esperas entre una sesión y otra aproximadamente? ¿Qué se necesita para poder tatuar en Ignition? ¿Es recomendable estudiar artes visuales y artes plásticas en la universidad para mejorar el tatuaje? ¿Qué tal? Bienvenidos a esta segunda parte de este nuevo formato que estamos realizando, en el cual estamos sacando papelitos con sus preguntas. Y acá junto a mis compañeros, Shimpa Moreno y Darwin Enríquez, vamos a estar respondiendo sus dudas. Bueno, vamos con todo, Chimpa, ¿no? Vamos a seguir aquí con las preguntas. De frente grande. ¿A quién le tocaba? Es que no me acuerdo quién terminó la última vez. Acá Roxana, en 182, nos dice: hola, recuerdo que en un episodio con Emerson, Shimpa y no recuerdo quién más, hablaron del uso de la 3RS del calibre 0.35. Me quedó con la duda de que cómo usarían esa aguja, si es para rellenos o para hacer cosas en específico. Saludos desde Argentina. Dijo 3RS. 3RS. Medium taper para hacer como... Son para hacer sombras detalladas, ¿no? Para espacios más pequeñitos, ¿no? Yo creo que las RS, las medium taper o long taper, generalmente se usan para... Depende del espacio que vas a coger, pero hacer como movimientos circulares, más que todo, o texturas de arrastre, ¿no? Pero que quedan más... No tan punzantes, más como bloques pequeños, ¿no? Más lleno de bloques. Sí, mira, yo lo otro es Bueno... Lo otro es para Emerson, ¿no? Creo que Emerson estaba hablando de eso. Yo lo otro lo vi utilizando, vi que estaba haciendo una escultura pequeña y él me estaba contando que lo utilizaba mucho para detalle y de una vez iba difuminando, ¿no? Que le gustó mucho porque imagínate un personaje con una escultura con todos los músculos, entonces fue como detallando la musculatura y de una vez iba difuminando. Y me contó que le gustó mucho. Yo en lo particular no la uso. En ese caso... Ya no sería la sombra tan suave, sino sale un poco más como texturizada, pues, ¿no? Sí, yo creo que es mucho mejor para... Yo ahora la utilizo, pero para hacer texturas, para pintar bloques pequeñitos. En mi práctica, mi forma, la que yo creo que las agujas que son liners son más pegaditas, entonces por ende entra la piel de una forma más punzante. Cuando son los shaders son más abiertitas, entonces como que lastima menos la piel. Entonces una de 3RS simula una de 5RL. Entonces con eso puedes llegar a hacer... como tatuajes de pendientes chiquitos o caritas chiquitas, ojos chiquitos y va a salir súper bien. Y a la vez el grosor de la aguja, que es 35, no es tan delgado como para que llegue a inyectarse bastante el tono de gris o color que usan, ¿no? Claro. Creo que es más que todo eso. Sí, yo creo que depende mucho de qué quieres hacer. Yo antes utilizaba mucho round shader, ¿oíste? Me encantaba. Solo que ahorita yo en lo particular no estoy tan pendiente de difuminar mucho las orillas y tal. Más bien estoy haciendo lo contrario. Quiero que todo me quede como bien Sharpie. Sí. Y más bien quiero que algunos de mis tatuajes he estado ahí experimentando un poco. Quiero que tengan cosas más gráficas. A veces me provoca meterle línea. No sé. Cualquier cosa va a salir ahí de mi experimento. Tienen que ver la nueva versión Darwin Reloaded de 2024. Ya se viene pronto. Síganlo en su canal. En Instagram. Bueno, vamos a ir a otra pregunta. Otra preguntita por aquí. Darwin va a ser neotradicional con realismo. Hola, ajá, El en voz alta. Tanto amor. Tú eres el mejor. Hace crítica. Tú no eres mejor, te amo. ¿Qué es esto? Es una crítica. Pura loca hablan de tatú, no sé. No le das caso a eso, mejor creo. No entendí este comentario, bro. ¿Ah? No le hagamos caso a este. Otro sí. ¿Es recomendable estudiar artes visuales y artes plásticas en la universidad para mejorar el tatuaje? Está buena esa pregunta, me gusta. Yo estudié, pero yo empecé a la par. En un momento, cuando estaba en cuarto año de la Universidad de Artes o Escuela de Artes, me di cuenta que en mi caso me era muy difícil seguir las dos actividades al mismo tiempo. Entonces tuve por presión misma o presión del tiempo aquel dejar uno de los dos. Y adivinen cuál dejé. Es un poco difícil, pero ahora depende también del apoyo que tengas de la familia o si tienes solvencia económica o tienes tiempo, ¿no? O al final depende de cada uno, ¿no? Siempre ayudan los cursos, los talleres. Hay muchos cursos online como diversos, como doméstica, no sé. Sí, mira. Hay tatuajes también
Pero universidad es bastante tiempo, tienes que involucrarte bastante. Mira, yo creo que a mí en lo personal, a mí sí me hubiese gustado en realidad entrar a una carrera potente así, estudiar de lleno, ¿no? Porque, mira, cuando tú tienes una habilidad, un talento artístico, imagínate ese talento, si empíricamente se desarrolla y logras hacer cosas grandiosas, imagínatelo con el conocimiento que puedas tener. Yo entiendo que mucha gente, en estos días estamos hablando con Murino, y yo le contaba, no sé a quién le fue, creo que fue a Murino que le pregunté, o fue otro, no, fue a J. Luis. Ya. Él me contaba que él estudió diseño gráfico. Y él me dice, no, pero eso no sirve para nada, yo aprendí más solo, ¿no? Me dice él. Pero yo le decía, sí, pero tal vez aprendiste más solo, pero te dio una base que yo creo que puede servir, porque yo le decía, a mí me gusta Photoshop y hay mucha gente que le gusta Procreate, pero él tiene la base porque también lo estudió, entonces a él le gusta usar Photoshop, pero también puede usar Procreate. Entonces yo siento que a veces mucha gente cuando estudia tiene como esa base que sabe como qué dirección tomar si quiere tomar una decisión. Entonces, mira, yo creo que estudiar siempre es mucho mejor que otra. Yo entiendo que empíricamente tal vez o autodidacta tal vez te fluyen cosas que no siguen la misma dirección. Pero, y como dice Chimpa, tú puedes tomar cursos online, pero yo creo que hay una gran diferencia cuando estás con un grupo de artistas compartiendo. Hay muchas cosas que tú puedes aprender de otro solamente con hablar personalmente o mirar su obra personalmente. ¿Tú qué opinas? Bueno, sí, completamente concuerdo con ustedes, ¿no? De hecho que sí, estudiaste, es ¿no? necesario. Sí, yo estudié arquitectura, pero Arquitectura, ¿verdad? siento que más me ha ayudado el estar pegado al graffiti. O sea, me ayudó a dibujar. Siento que también gané mucho más pulso cuando dibujaba o Por hacía tu graffiti. cuenta. Ajá, sí, completamente, ¿no? Y creo que pues sí, va a la par, pero también es cuestión de dedicarle tiempo y Sí. estudiar un poco más sobre el tema, ¿no? Es Ya que- que Yo tengo una experiencia, o sea, bajo mi experiencia, no sé cómo son las otras universidades de arte, pero en la que yo estudié, siendo yo una persona un poco distraída, los profesores de arte no te guiaban, pero no te enseñaban. O sea, era como que te dejaban taller de dibujo, te ponían el bodegón, te ponían la modelo o lo que venía, y tenías que tú dibujar por ti mismo, o sea, con tus habilidades. Y de repente venían y te decían una, dos, tres cositas, pero nunca te dijeron cómo hacerlo. Entonces, al final, el que aprendía, vas a la escuela de artes a aprender más que a que te enseñan y a vincularte con los diferentes compañeros que tienes, que cada uno tiene diferentes pros y contras o habilidades, ¿no? Entonces yo aprendía de todos ahí. Literalmente me acercaba a todos y veía lo que Claro, hacían eso es y que muy- comparaba, pero más aprendí de mis compañeros que de los profesores. Imagínate. Yo no digo que sea eso en todas las universidades, ¿no? Pero en la que yo estudié era así. Jamás había un profesor que agarraba tu lápiz o tu pincel y pintaba por ti. Y si lo hacía era mal visto, o sea, era como que no debería ser así. O sea, los profesores son para guiarte, para aconsejarte y para decirte cómo sería una forma que ellos lo harían, pero no para decirte cómo tienes que hacerlo tú mismo, ¿no? Entonces, Sí. al final, lo bacán era que estabas en una, como que en una locación gigante que todos pintaban en arte. Y era como que el arte era el pan de cada día ahí, desde que despertabas hasta que te dormías, ¿no? Era lo Ok. bacán. Sí, Entonces, sí. me encantó la experiencia, ¿no? Aunque era vago. Sí, bueno, igual yo creo que al final lo que tú estudias es una base, pero es importante a veces romper las reglas y tú hacerlo lo que te salga a ti también. Pero ya tienes ese conocimiento y es más fácil tomar diferentes direcciones o decisiones, Sí. ¿no? completamente. Sí, Ok, nos vamos con otra Sí. pregunta. Aquí. No sé, me toca a mí, pero yo me agarro. es crítica. Espero que creo. no me salga ninguna locura. Esa es crítica porque tiene la serie. A ver qué te critican. Otra vez. Lo critican a Darwin, mira. Duro más. Coño. Léelo. Ok, duro más en la cama que en este tutorial. Pero si no son tutoriales. Sí. No digas, Darwin, que me quedé con más dudas y respuestas. Oye, él me dice que se quedó con más dudas y respuestas de lo que vio en mi video. Mira, bueno, como yo les comentaba, a veces es un poco complejo. El video que él vio es un video donde yo estaba en una convención y estaba compartiendo un poco de cosas sobre las cuales cómo hice el tatuaje. Como les comenté anteriormente, nosotros sí queremos hacer una plataforma donde ya vamos bien enfocados en la parte de enseñanza, tutorial, porque ese ya sería otro formato, pero por supuesto que les haremos a futuro otros videos más informativos, tal vez con parte visual donde puedan ver cómo preparamos las tintas y hacemos muchas cosas, ¿no?
Claro. completamente. Sí, sí. Ahí yo saco un papelito. Dale. A ver. Y no son tutoriales, son podcasts. Ajá. No, bueno, pero igual es bueno compartir conocimiento, de verdad que Sí. yo lo disfruto. A ver, esta fue una entrevista con Yeyo, creo. Vamos a ver. Gustavo Campos, 4687. Felicidades, cracks. Me respeto, los admiro mucho. Mi pregunta sería, ¿para aplicar los blancos le ponen algún color o se puede poner así a lo directo? ¿Fue la misma pregunta? Casi la, bueno, Casi no, la misma. similar, ¿no? Pero Similar, pero respóndela también, ¿no? Respóndela puedes rápido, ver güey. el podcast anterior y ahí Ah. hemos estado hablando de eso. No, se puede, depende de lo que hagas, pues color o grises, pero al final el blanco tiene que ser blanco, ¿no? Si, Sí. si no es blanco es como Y un tono yo me claro. acuerdo que una vez utilicé una tinta que era como blanco con un poquito de azul, que era de Star Pero no Bright, blanco, pues. de Star Bright. Pero creo que no. Y como lo que comenté anteriormente, yo a veces mojo un poco en el gris y toco el gris más claro, y toco el blanco y después lo aplico y toco el agua, ¿no? Entonces termino mezclando eso Entonces en no la es blanco, piel. es brillo. Sí, Ajá. exacto. Entonces, Entonces, también porque si relleno toda la cara, entonces siento que en el brillo coloco el blanco puro. Claro. Pero ya esos son como maña, no sé cómo llamarlo, eso ¿no? mira. Como tic. Mira. Anónimo Compañía 7231 pregunta: ¿cuál es la mejor máquina para blackout? Y acá Anthony el tatuador le responde en el mismo podcast, Dan Cubin. Ah, ¿en serio? ¿Tú qué haces este blackout? Mira, no lo hago. Tenemos que preguntarle a alguien que se especialice en eso. Pero cuenta que es blackout. Pues. No, bueno, son ese tipo de tatuajes que están todos bien saturados, bien negros, ¿no? Por ejemplo, eso que hacen mucho también. Pero yo creo que para eso es bueno preguntarle a alguien que se especialice en eso. Y igual yo creo que lo que he notado, he visto muchos tatuadores que hacen eso, que utilizan máquina de bobina en realidad. Sí. Utilizan agujas bastante grandes. ¿Entiendes? También lo he visto. Entonces, eso es lo que les puedo decir. Otra vez. A ver, yo. Vamos. Ánimo, ánimo. Ok. Newscari Castellanos nos dice: ¿cuántos tatuajes hacen al mes aprox? Oye, ¿Solo hacen estos tatuajes grandes o hacen más pequeños? Y cuéntenos sobre sus técnicas de marketing. Darwin, que le gusta hacer letras chinas. Esto es como no, está buena la ¿Quiere pregunta. sacar cálculos? Mira, en realidad si hacemos... ¿Quieres sacar cálculo? ¿Cuánto gana Darwin al mes? ¿Ah? Mira, bueno, sí, yo creo que nosotros casi todos hacemos tatuajes grandes. Ujú. En realidad casi nadie hace tatuajes pequeños. Yo creo que ya es el público que tenemos aquí en el estudio, ¿no? Que busca Sí. tatuajes grandes. Claro que está J. Luis, que también hace tatuajes un poco más pequeños a veces. Aunque últimamente lo he visto con unos tatuajes grandes como Neotradi o Fine Line, pero buena proporción, bien complejos, ¿no? Igual son tatuajes que llevan 6 horas, 7 horas, lo he visto, ¿no? A veces uno cree que esos tatuajes son más fáciles, pero no lo es. Pero ese no es J. Luis, es Baru Amaru. Bueno, no Ah. tienes que ponerte a explicar eso, ¿no? Entonces, pero sí, hacemos tatuajes grandes. Mira, yo en lo personal, yo creo que es complejo una persona que todos los días haga tatuajes grandes, porque es como bien fuerte y aparte que tienes que diseñar y tal. Y muchas veces uno hace tatuajes de un día, de 2 días, ¿no? Lo que dicen back to back. Entonces, oye, yo creo que está bueno darle duro 2 días, descansar un día y después darle duro otra vez 2 días y así, ¿no? Depende del trabajo, ¿no? Si es una continuación, uno está más suave. Pero, respondiendo a la pregunta, si hacemos casi todos son tatuajes grandes en realidad, ¿no? Sí. Chimpa también hace muchos tatuajes grandes, complejos. Es que es muy raro. Yo no me acuerdo cuándo fue la última vez que yo dije tatué 3 horas y ya terminé. Eso todavía no me... No. 2 horas, un tatuaje de 2 horas. ¿Cuándo has hecho un tatuaje de 2 horas? Sí, a menos sí, que sí. sea, no sé, voy a retocar esto aquí y ya, pero... Pero en cuanto a una prox, 20, ¿no? ¿crees que unos 20, no? Dice de Por 15 ahí. a 20 tatuajes mensuales. Sí, ¿no? ¿no? Mensuales, sí. Sesiones, Que no- por lo menos. Sesiones, Sí. ajá, que sí, son sesiones, no Sí. tanto. Darwin hace 3 nomás. ah. No, y en cuanto al marketing, ¿cómo lo manejas? Bueno, ya ese es otro curso. Ya ese Es muy curso largo, más muy largo. avanzado. Mira, yo creo que Se puede separar por Facebook. el Google marketing Ads. ha cambiado tanto que, wow, es que también hay muchas partes, ¿no? Está la parte sobre cómo poner tu contenido en diferentes redes sociales, cómo manejar la parte de lo que es publicidad paga y lo que es la publicidad orgánica. Son muchas cosas, ¿no? La otra vez me acuerdo que hablaba con alguien, ¿y cuánto tiene marketing? Y yo, bueno, depende de qué me lo pregunta. ¿Te refieres a qué? ¿A Facebook? ¿O te refieres a TikTok? ¿Te refieres a Google? No, fulana, no, ese es orgánico, ese es distinto, ese es el SEO.
Entonces, pero ¿qué es eso? No es lo mismo, no es la misma persona, no, son distintos. Entonces, en realidad es algo bien complejo. Yo en lo personal creo, yo por lo menos he estado experimentando bastante ahorita con otras redes sociales, aparte del Instagram. He estado experimentando con TikTok, he estado experimentando con el mismo Facebook, que Facebook empezó a crecer bastante rápido. Creo que hicieron algunos cambios y todo ha ido cambiando bastante, ¿no? Pero bien, es como bien complejo. Yo creo que me pongo a hablar de eso y voy a durar todo el podcast Sí, hablando mejor de otra una. pregunta. Pregunta Ryan Lectere hace un mes. ¿Qué se necesita para poder tatuar Indignation? Ah, bueno. No, esa pregunta está buena. Mira, Interesante. una cosa que yo hablo con Chimpa a veces. Pero deja que tú respondas. Mira, te la voy a poner simple. Son dos cosas sencillas. Tienes que ser un tatuador increíble con un talento que destaque. Ese podría. No, eso es lo segundo. Porque la primera. Deje de compartir memes. No, la primera es que tiene que ser buena persona y que tenga calidad de persona y que quiera surgir y aprender. Porque hay gente que es muy buen tatuador, pero no le interesa compartir con nadie, ni aprender con nadie, ni tratar a nadie. Entonces, fíjate, eso es otra persona y ese no cabe en un estudio donde hay tantos tatuadores que quieren aprender, ¿no? Porque no encaja. Claro. No sé qué opinas tú, Chimpo. Yo siempre creo que hay en el mundo del arte en general y la música y todo, siempre hay un como esa enfermedad que yo creo que es el ego, de alguna forma, como que uno tiene que saber manejarse y saber con quién, o sea, o cómo tú quieres que sea tu forma de hacer arte, ¿no? O tus ideales. Y eso creo que tú cuando conoces a alguien te das cuenta, ¿no? O sea, porque eso no se ve en tu web o en tu Instagram, ¿no? Entonces creo que al final la personalidad de las personas importan más acá en Nation que el mismo portafolio, ¿no? Sí, su persona, que sean buenas personas. Claro, que sean humanos, ¿no? Sí. O sea, y que quieran compartir, que tengan bien plantados sus ideales, ¿no? Sí. Creo que siempre fue el tema. Yo cuando abrimos con Darwin en el estudio le decía, puede haber 1000 problemas, pero el tema más complicado que va a haber en el estudio va a ser el tema humano, ¿no? El tema de las personas. Porque cada uno tiene un mundo, entonces... Y los artistas más, ¿no? Claro, cada uno, y los artistas somos un mundo, cada uno, especialmente. Estoy deprimido, Chimpa. es que no consigo mi estilo, cosas así, ¿no? Sí. Sí. Otra cultura, otro país, todo eso influye, pero bueno, todo. sí, yo creo que País, todo, es difícil. esa parte sí la hemos hablado mucho sobre que sean buenas personas, que quieran aprender. Mira, hay una gran diferencia de gente que es muy buen tatuador, pero ya siente que llegó al tope y no le interesa compartir con nadie. Aquel que quiere seguir creciendo, es contagioso, ¿no? Esas ganas de aprender, de hacer. A mí me encanta que se transmita toda esa vibra y esa energía, ¿no? Bueno, sí, pues no. Sacan los papelitos. Oh, no, ahí quedan. Nico. Darwin, deja hablar. ¿Para qué me invitan? Brian Jiménez nos pregunta, excelente, me encanta. Tengo una duda. ¿Cuánto tiempo esperas entre una sesión y otra aproximadamente? Bueno. Depende. Si gris o va color. a depender, ¿no? Color Sí. es más invasivo. Yo creo que se tiene que esperar más. Pero siempre sugiero yo como 3 semanas mínimo. O sea, puede ser menos si sos un sector diferente, ¿no? Claro. Exacto. O sea, si estás haciendo un brazo y has marcado todo de alguna forma y quieres agarrar una parte de abajo, puedes esperar a las 3-4 días y hacerlo de arriba, ¿no? O al día siguiente, pues son diferentes lados, ¿no? La cosa es no chocar en el tatuaje que ya está Claro. empezado. Pero si el caso fuese que es un mismo tatuaje, pues una prox de 3 semanas, ¿no? El color Depende. es un poco más, porque el color es Sí. más invasivo. Sí. Mira, no, bueno, en mi experiencia, yo me he dado cuenta que 2 semanas a veces es muy poco. También pasa algo. A mí me pasaba algo que yo cambié. Yo antes esperaba solo 2 semanas y eran clientes que le estaba haciendo proyecto de brazo completo. Pero me pasó algo que no tiene que ver con el curado del tatuaje ni nada, sino me di cuenta que una persona que viene a la primera sesión, bien, ¿no? La segunda, 2 semanas después viene otra vez, la tercera viene otra vez. Tal vez a la cuarta, su resistencia al dolor ya empieza a cambiar porque está siendo muy seguido. Entonces es mejor darle como 3 semanas que cure. El cliente viene más fresco y es posible que aguante más la sesión si quiere darle con una buena sesión larga, ¿no? Entonces yo prefiero esperar. Yo creo que 3 semanas es como el punto mínimo, un punto bien. Claro, también podemos hacer sesiones de back to back, que es al otro día. Claro que se puede. Puedes trabajar un pedazo, después el otro día trabajar el otro pedazo. Hasta 3 días se puede hacer, ¿no? Siempre y cuando no se toque la misma zona. Claro, no es que el otro día vas a tocar abajo donde ya tatuaste, no puedes hacer eso. Tienes que tratar de terminar con los blancos y todo, brillo y todo de una vez
y continuar, o tal vez empiezas arriba y continúas abajo y así, ¿no? Ujú. Podría ser algo así. ¿Cuánto tiempo tienes que dejar de entrenar al gimnasio después de una sesión de tatuaje, Darwin? Tú que paras ahí en el gimnasio. Cuéntanos. Nah. Otra. Para ver. Ok, Master, bueno, tengo una duda. ¿Cómo hacen esos grandes artistas de qué? Del color. ¿Cómo hacen esos grandes artistas de color? Trabajan las veladuras. Ah, este está hablando sobre las veladuras que funcionen, tienen la piel, como tal, comportamiento a lo largo de las sesiones o los proyectos, gracias. Está hablando sobre las veladuras en el tatuaje, sobre el color, que cómo se aplican. Yo en tatuaje no que haga con la pintura las veladuras con colores, simplemente hago veladuras, o sea, al final, después de que casi termine el tatuaje de negro, quizás refuerzos como si fuera alto contraste, ¿no? Más oscuros, negros, marrones, quizás azules, oscuros, solo los oscuros, porque si uno está aplicando bien el color, los celestes o los naranjas, rojos, intermedios no tienen por qué apagarse, ¿no? Quizás los blancos también un poco, como difuminarlos un poco, hacerlos más brillantes. Pero yo veladuras en tatuaje no hago tanto. Quizás hago refuerzos un poquito, pero veladuras no tanto. Sí, no, es que Eh, la veladura, si nos vamos al punto técnico en la pintura, Ujú. es cuando ya terminaste la pintura y tal vez el tono está muy frío y tú le tiras el color Claro. complementario arriba para cambiar que se vea un poco más cálido. Entonces tal vez pones el color complementario del azul, por decirte Aparte algo, de, que sería el naranja, entonces los tiras a cálido, pero es que en el tatuaje no, no aparte de puedes... veladura es amplio. O sea, veladura no es como vas a hacer una veladura en un lado chiquito. Una veladura es como una pintura diluida, como en espacios amplios para armonizar, para que todo tenga una misma armonía de tono, ¿no? Te imagínate, te haces un brazo así y le voy a poner una veladura de naranja y le pintas a todo naranja, no, pues, o No, sea, imagínate, no. no, No no, va. tienes que No irte va, no va. mira, en el tatuaje hay algo que hay que diferenciar en la pintura. En el tatuaje hay que ser directo. No es como en la pintura que tú le das, pasa otro día, le vuelves a dar otra vez, voy a limpiar aquí. No, tú tienes que estar seguro de lo que estás haciendo. Entre más directo posible, tú sabes que aquí va oscuro y pones el oscuro una vez y el tono que es, tu tatuaje va a curar mejor y también Sí. se ve más brillante el tono. Mm. Porque no es lo mismo que tú pongas un tono que sea como naranja, no sé, verdoso, por decirte algo, que lo tengas que mezclar en la piel a que ya te tengas el tono listo y lo inyectes con todo. Claro. El tatuaje va a tener una diferencia en realidad en color, en brillo también, ¿no? En solidez. Y eso es importante. Me da mucha curiosidad de qué manera se puede estudiar la anatomía y los músculos del cuerpo para el tatuaje. Quisiera hacerlo, pero no sé por dónde comenzar. La pregunta de Wenderling hace, bueno, ¿Cómo quiere estudiar la anatomía? y los músculos de- del cuerpo pero con movimiento. ¿dónde va a ser el tatuaje o Claro, cuando dibuja? No sé. claro. No, Mira, saber los músculos. mira, yo me acuerdo que en la pandemia a mí me dio por estudiar un poco anatomía, Narices. como aprovechando sobre todo la nariz, que yo siento que la nariz, las orejas y los dedos a veces son partes difíciles de dibujar de memoria, ¿no? Claro. Porque no es lo mismo cuando tú estás viendo la imagen, estás copiando a cuando lo dibujas de memoria una nariz, ¿no? Y yo dije, tengo que aprenderlo a hacer correctamente. Y lo que hice fue agarrar y utilicé escultura 3D para comenzar a estudiarlo. Yo siento que estudiar anatomía con escultura es muy, muy bueno. No tiene que ser 3D, puede ser como física y tú las dibujas en diferentes posiciones. Yo creo que se aprende mucho. Mira, yo aprendí bastante sobre la anatomía de la nariz, cómo era con 3D, porque descomprimía, yo que descomprimía. Lo descomponía a diferentes partes, lo que son los huesos, los músculos, el cartílago, toda la parte blanca esa. Bueno, de verdad que todo lo que yo pude aprender era impresionante, yo ver toda la forma en la nariz, era emocionante, ¿no? Entonces, mira, hay muchos libros sobre anatomía. Yo creo que se aprende mucho con los libros que tienen 3D de anatomía, porque aparte que lo puedes dibujar, lo puedes entender en diferentes vistas, ¿no? Es súper interesante. Pero yo creo que tengo otro punto de vista. O sea, fuera de la parte de eso, como que ahora la persona pregunta como para adaptar el tatuaje a la anatomía. Por ejemplo, en el brazo, si una persona tiene músculos, siempre está el deltoide acá. Si esa es la cara o una parte de la vista acá, tienes que saber que esto se puede partir en dos, entonces tienes que ir para arriba, ¿no? O sea, es que sentido común bastante, ¿no? O si esa es una cara simétrica en la espalda y la persona tiene como que el más hundido el medio, o sea, se va a deformar la cara, ¿no?
creo que al final cada persona tiene una diferente tipo muscular o ¿cómo se dice? Como más... Sí, no, de forma. Mira. Yo me quedo con lo que ustedes comentaron. No, igual yo creo que como que hay una noción básica que se va adaptando, depende del cuerpo, ¿no? Voy a sacar otra pregunta. ¿Quién léela tú? A ver. Ya que ya están Ares Giovanni. Buen día a todo el excelente y profesional equipo de Ignation. Mi nombre es Giovanni de México. Me gustaría, si se encuentra dentro de sus posibilidades, Darwin Enríquez, ¿cómo identifico en sus mezclas de degradados en sombras? Está bien raro cómo... ¿Cuáles son los tonos claros, los tonos medios y los tonos oscuros en sus retapas? Con 2, 4, 7 y 15 gotas de negro. Y negro puro, por ejemplo, 2, 4 y 7 gotas de tonos claros. ¿O de qué manera? Bueno, este es como el curso completo de tinta, ¿no? Ay, Dios mío. Es que siempre me han preguntado eso y bueno. Negro y agua nomás. Es que negro y agua, ¿no? Como quien dice, como sea antes, ¿no? No, mira, es una fórmula que yo he ido experimentando, la he ido probando, la he ido puliendo, cambiando, como lo que siempre hablamos. Y yo lo que hago es que la parte oscura de mi tatuaje lleva negro puro, ¿no? Y la parte oscura media, vamos a decir el gris, la sombra más oscura, sí tiene como, no sé, unas 10 gotas de negro y agua y más nada. Agua y la mezclo y listo. Y después hay una que tiene 7 y con agua y ya las mezclo y listo. Pero ya a partir del que tiene 4 gotas de negro y agua, sí le echo gotas de blanco. Por ejemplo, imagínate que yo no quiero que quede tan gris, sino quiero que todavía le echo solo 4 gotas de blanco y la mezclo. Ok. Y esa tiene 4 gotas. Tal vez el que tiene 2 gotas, también le echo 4 gotas de blanco y agua y mezclo. Ahí el tatuaje parece que fuera black and gray normal, pero no se pone tan rojo. Entonces me gusta hacerlo así. Pero ya cuando yo quiero poner el tatuaje un poco más relleno y quiero que se vea el gris, ya le pongo a partir de 10 gotas de blanco. ¿Entiendes? La cantidad de gotas de blanco que tú pongas te hace un poco la diferencia en la temperatura que te dé el tatuaje y lo sólido que te vaya a quedar. También, ¿por qué lo hago de esta forma? Porque yo me di cuenta que en la parte oscura, cuando yo pongo blanco, el tatuaje se ve como opaco. Se ve como que se baja mucho el tono, el contraste. Y yo, wow, eso no lo quiero yo en mi tatuaje. Entonces, por eso no le pongo blanco a los tonos oscuros. Porque por eso yo no compro los sets. Antes los compraba. Los sets que ya vienen preparados todo. Porque me di cuenta que a veces los tonos más oscuros también tienen blanco. Y no me gustaba cuando oscura como se ve, ¿no? Yo sé que hay gente que le gusta y está bien, pero yo siempre he dicho que lo mejor es que tú mismo sepas controlar lo que tú quieras hacer en tu tatuaje. Porque si lo hacemos pintando, ¿por qué no lo podemos hacer tatuando, no? Correcto. Y yo creo que se nota más el toque personal cuando tú lo haces, ¿no? Eso es lo que yo pienso. Próximamente set de grises, Darwin Ignation en los mejores cines. Bueno, otra preguntita por aquí. Una para Chimpa. Oye, pues siempre me toca esa pregunta larga a mí. No te preocupes, es la última pregunta porque como vamos, parece que se va el tiempo. Pueden criticar nuestro arte de principiante en un video. ¿Qué les parece si hacemos eso en algún día? Que si podemos criticar los trabajos de nuestros seguidores en algún video. ¿Tú lo harías? Yo sí lo hago. Yo soy bien crítico. A mí me preguntan, yo critico a todos. Me critico a mí, critico a... Es bueno. Sí. Vamos a poner un correo acá, pero que vamos a hacer un correo especial, creo. Para que manden sus tatuajes. Quizás para... De repente en unos próximos podcasts podemos hacer una constructiva crítica. Esa palabra me gustó. Crítica constructiva. Pero aporte. Darwin tiene que haber descansado bien, tiene que haber comido bien, tiene que estar con buen ánimo. Porque sí, a veces se pone un poquito hiriente. Sí, hiriente. No, para nada. No te bromeando. ¿Qué pasó? No, mira, no está mala la idea. Sí, yo creo que... Está bien, yo creo que más que crítica sería como consejo, ¿no? Consejo, claro. Sí, una guía. Una guía como cosas que se podrían aplicar. Bueno, Chimpa, fue un placer aquí compartir con todos ustedes. De verdad que creo que la pasamos bien respondiendo las preguntas. De verdad que sigan comentando, síganos dejando sus comentarios, algunas preguntas que de verdad que nos parece bastante dinámico este sistema. Sí, ¿no? Es como es divertido, ¿no, Nicolás? De verdad que se pasa bien. Sí. Y de verdad que a veces son preguntas que hasta nosotros mismos nos hacemos entre nosotros mismos, ¿no? Pero bueno, nos vemos en otro podcast de Ignation Studio. Aquí se despide Darwin Enríquez y IgnationStudio.com.
Chimpe Moreno, Ignation.com. Nicolás Asencios, Ignation.com. Suscríbanse al podcast y manden sus tatuajes si quieren que hagamos ¿cómo se puede decir? Sí, nos comentan acá si es que quisieran un video. Nos vemos la próxima. Take care. Nos vemos.